Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento, estamos viendo cómo Jesús nos va mostrando a nosotros ese caminar que Él tuvo de Galilea a Jerusalén, y es el mismo que los discípulos y los apóstoles hicieron y nos están invitando a nosotros también, hermano. Vimos cómo Jesús iba enseñando, cómo iba escogiendo a sus discípulos que después nombró apóstoles, les fue enseñando la doctrina, fue formando la iglesia, la formó jerárquica. Les dijo que era lo que tenían que ir enseñando, los envió a predicar y posteriormente llegó a Jerusalén y vimos abundantes textos, hermano. Y ahora, ya estando en Jerusalén, después de los discursos sobre la destrucción de Jerusalén y el juicio final y el fin del mundo, yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu palabra ahí en San Mateo 26. San Mateo 26 nos va a decir así. San Mateo 26, del 1 en adelante, hermano, saca tu Biblia. Estamos viendo cómo leer el Nuevo Testamento, cómo quedaron estructurados los evangelios, qué nos quisieron enseñar ellos, cómo tenemos que leerlos, hermano, en una forma literal. Recuerda, hermano, que los evangelios aparecieron por el año 70, por el año 80. Primeramente se predicó de una forma oral y a eso se llama tradición oral, hermanos, es bien importante. Y entonces las fuentes de la revelación divina son dos, la tradición oral, hermano, y la tradición escrita, que después de esas comunidades haber recibido el querigma, lo más importante del Señor, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con su ascensión al cielo, con la venida del Espíritu Santo, ellos fueron escribiendo, fueron formando los evangelios para que nosotros de una forma ordenada pudiéramos leerlos y pudiéramos entenderlos. Y San Mateo 26:1 nos va a empezar a narrar ahora cómo fue que pasó esa Pascua a nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús terminó todos esos discursos, lo que le dijo a sus discípulos, y San Mateo nos va a decir eso en San Mateo 26:1 en adelante, y la palabra del Señor dice así. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimaña y darle muerte. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Mira, hermano, cómo San Mateo en el capítulo 26 nos está diciendo a nosotros lo que Jesús les dijo después de esos discursos escatológicos. Nos va narrando cómo es que Jesús va a celebrar esa Pascua, su pasión, su muerte, su resurrección. Y el último discurso, hermano, público de Jesús nos lo va a informar San Juan. Mira, hermano, cómo pasamos por los diferentes evangelistas, se complementan, nos van mostrando diferentes rostros de Jesús. Y el último discurso que San Juan nos dice, el último discurso público de Jesús, nos lo va a informar San Juan y nos dice en alta voz. San Juan 12:44, hermano, saca tu Biblia, San Juan 12:44. Estamos viendo cómo Jesús va a llegar a celebrar su última Pascua, hermano. Ahí va a celebrar la nueva alianza, y eso es bien importante, hermano, porque nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Y Jesús aquí va, hermano, va a ir formando un sacramento bien importante para nuestra fe, hermano, que es la Eucaristía, que es el sacrificio de la nueva alianza, ya que sin sacrificio, hermano, no hay redención.
y la redención solo se podía hacer con sangre, ya no con corderos como en el Antiguo Testamento, sino con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y San Juan 12:44 nos dice así: pero Jesús dijo en alta voz: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, cómo nos van narrando los evangelios después de ese discurso público que hizo en la narración de San Juan. Jesús manda a Pedro y a Juan para que preparen la cena pascual. Y esos apóstoles quizás estarían preguntándose intrigados: ¿será esta la cena pascual en que sucederá el nuevo éxodo, la redención de Israel, la liberación de Israel de los romanos? Recuerda, hermano, que los judíos, ellos pensaban solamente que Jesús venía a liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud romana, de esa esclavitud física. Ellos todavía sin el Espíritu Santo, sin la gracia, su entendimiento estaba cerrado. Ellos no entendían que Jesús era ese siervo sufriente, era el enviado de Dios que venía a liberarnos de un enemigo más poderoso que el imperio romano, que es Satanás, ese enemigo de nuestras almas que nos tiene supeditados, que nos tiene esclavizados. Y tenía que venir Jesús a morir por nosotros para liberarnos, para tener esa vida abundante, para que nuevamente nosotros, justificados con la fe en Cristo y redimidos con la sangre de Jesús, pudiéramos nosotros escoger el bien y poder escuchar ese llamado maravilloso del Padre que lo hacía a través de Jesús. Ya recuerda, hermano, que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y eso es lo que nos van narrando los evangelistas. Y la relevancia del momento también la sentía Jesús, pues relacionaba esta Pascua con su pasión, y eso nos lo dice San Lucas 15:22, hermanos. San Lucas 15:22 nos va a mostrar esos sentimientos de Jesús, cómo Él nos va mostrando esa Pascua y la va relacionando con su pasión. Y nos dice así San Lucas 15:22: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Palabra del Señor. Mira, hermano, en la cena pascual del Antiguo Testamento se revivía el acontecimiento del Éxodo. Por eso Jesús esperó el momento de la celebración de la Pascua judía para su muerte. Esa era su hora, porque la redención sería ese nuevo Éxodo. Y en esa cena pascual habían 4 copas de vino mezcladas con agua. Había un cordero que se comía y se contaba la historia de la liberación de Egipto. Y de ahí, hermano, que el catecismo nos va diciendo que al celebrar la última cena con sus apóstoles durante el banquete pascual, Jesús le dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Y para darle sentido suyo a su última cena pascual, para poner su sello de Jesús, Jesús sigue la tradición judía, pero cambia las palabras y las oraciones. Además, no hay cordero, y ninguno de los evangelistas menciona que comieran cordero, y eso es bien importante, hermano. Yo quisiera hoy que ahí en oración tú le dijeras a Jesús ese gran amor que tú le tienes a Él, y tú le dijeras que Él es santo,
que Él es grande, que es maravilloso, que Él es incomparable. Recuerda, hermano, que alabar a Dios es decirle cosas lindas. Y ahí donde estás, hermano, en oración, meditando cómo Jesús va a celebrar la Pascua, pero ya no como la del Antiguo Testamento, sino que va a ser esa nueva alianza sellada con su sangre preciosa, y es lo que nosotros los católicos celebramos en la Eucaristía. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue rezando rosario con María Santísima. Recuerda, hermano, que María Santísima es ese instrumento maravilloso que nuestro Padre va a utilizar en los últimos tiempos, para que en su corazón inmaculado celebremos ese nuevo Pentecostés. Y entonces, hermano, ahí donde estás, medita esas palabras de Jesús y alábalo, hermano, adóralo, dile ese amor maravilloso que tú le tienes a Él. Ojalá tu hermano te deleites, porque un salmo dice que si tú te deleitas en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Medita, hermanos, esas escrituras. Acompañemos a Jesús en esa Pascua que Él va a celebrar y la va a sellar con su sangre preciosa. Ahí donde estás, dile esas cosas lindas a Jesús, porque Él es grande, que es maravilloso.